muy buenos días. Somos el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas y en esta oportunidad nos convoca la unidad didáctica número 7. El tema que vamos a ver tiene que ver con consultas de datos en SQL Server. Si bien es cierto, una vez que nosotros hemos creado, implementado nuestra base de datos, la siguiente temática es básicamente ver el tema de queries, ver el tema de consultas de datos. Es, digamos, el punto más importante de un sistema de información. Más allá de preparar la base de datos, más allá de hacer nuestro modelo relacional, luego de haber, pues, aplicado, ¿no?, las relaciones de campo y las restricciones de campo, que es fundamental para la integridad de datos, porque dependiendo de la cantidad de tablas que nosotros tengamos en nuestra base de datos, pues naturalmente vamos a ir creando, ¿no?, las restricciones, ¿no? Yo siempre les decía en la sesión anterior, o en el video anterior, en la grabación de la clase anterior, si ustedes van a crear restricciones de campo, pues naturalmente tienen primero que entender cuál es la lógica del negocio, cuál es el proceso a sistematizar y qué tipo de datos son los que se van a manejar dentro del sistema. Dependiendo de la cantidad de datos que uno maneje dentro del sistema de información, pues naturalmente uno va a ir, digamos, definiendo las restricciones en función a los datos que vamos a almacenar. Eso es fundamental. Una vez que hemos hecho eso, pues viene luego el proceso de llenado de información en una base de datos. Y generalmente cuando uno utiliza, pues, una base de datos relacional, lo hace con inserinto. Generalmente se hace así se hace el llenado. Si ya estás usando el sistema de información, pues harás mediante la aplicación que has creado. Si es la aplicación web, si es de repente la aplicación de escritorio, pues se va haciendo el llenado de la información a través del sistema mismo. O sea, ejecuta su aplicación, ¿no? Se supone que el sistema también tendrá sus validaciones, sus restricciones previo digamos, al almacenamiento, previo al proceso de guardar la información. Y obviamente en el servidor, después de aplicar las distintas restricciones de campo que hemos considerado según nuestro análisis, según la lógica del proceso de negocio, empezamos, pues, a hacer todo este llenado de información. De repente, puede que la empresa tenga información ya existente, ¿no? ¿Qué hacemos ahí? Pues hacemos un proceso de ETL, hacemos el proceso de carga de datos sobre la base de datos relacional. Luego viene ya el proceso de extracción de la información. Esa es la siguiente actividad que realizamos en todo sistema informático, ¿no? Que tiene que ver básicamente con el hecho de ejecutar consultas de datos, el hecho de realizar reportes de datos, ¿no? Acuérdate que un reporte de datos no es otra cosa que la consolidación de la información, no es otra cosa que el agrupamiento de la información que nosotros, digamos, vamos a ir realizando, ¿no? En función a qué tipo de reporte es lo que solicite el usuario, ¿no? Dependiendo de qué tipo de consulta de datos es el que él quiera, pues vamos a tener que ir construyendo nuestras consultas de datos. Que dicho sea de paso, lo vamos a ir manejando cada semana que vamos, en cada clase, voy a ir haciendo el tema de consultas como para ir reforzando, porque es un tema bien amplio, lo vamos a ir viendo clase a clase, al igual que también la introducción ya a procedimientos almacenados, que eso es lo fuerte, digamos, de SQL Server. Bien, ¿qué cosa es una consulta de datos? ¿Alguien podría darme la definición? Ideas de consulta de datos. ¿Qué es una consulta de datos? A ver, ¿alguien tiene la respuesta? ¿Qué entienden por query? ¿Qué es un query? ¿Qué es una consulta de datos? ¿Ideas? Briseño. ¿Qué entiendes, Briseño, por consulta de datos? ¿Qué es una consulta de datos? Una forma de buscar información. Ya, entonces la consulta de datos es la extracción de datos, es la extracción de información. Y al nivel de un database, esta extracción de datos va a estar probablemente no de una tabla, puede ser una extracción de 2, de 3, de 4, de 5 tablas. La cantidad de tablas que ustedes utilicen en una consulta de datos, jóvenes, va a depender de la complejidad del tipo de pregunta que te formulen, porque una consulta de datos nace de una pregunta, de un cuestionamiento. Un ejemplo, quiero mostrar todos aquellos pedidos del año 2019. Entonces tendré que hacer un select sobre la tabla pedidos, pero con un where, donde yo pongo una condición, donde el año del pedido, de la fecha de pedido, ¿no? Tengo que extraer el año, sea igual, ¿no?, a 2019. Entonces, eso es una consulta. Una consulta simplemente es la extracción de datos
de una tabla o de varias tablas. Eso también ténganlo presente. ¿Qué es una base de datos? Me dice a nivel de conocimientos previos, dice que todo estudiante para que pueda realizar consulta de datos tiene que tener como base, ¿no?, los conceptos de qué cosa es una base de datos. Hemos visto que una base de datos es un contenedor de información, es un almacén de datos que tenemos que implementar, ¿no? Y que obviamente pues cada base de datos se implementa en función a la necesidad que tiene una empresa. ¿Alguien me puede decir qué representa una tabla de datos? ¿Qué representa una tabla de datos dentro de la base de datos? ¿Qué definición podrían dar ustedes respecto a tabla de datos? ¿Qué dice Flores Pariona? Ya, ok. Flores, ¿qué representa una tabla de datos dentro del database? Una entidad. Ya, la tabla, acuérdate que la tabla es el objeto principal de una base de datos. La tabla es el elemento o es el objeto principal. Sí, porque en las tablas están las columnas y están los registros que vamos a almacenar. ¿Estamos? Entonces, la tabla es el objeto principal. Está constituida por columnas, por campos, ¿sí? Y también por filas y registros, ¿ok? ¿Qué es un registro, Mijael? Un dato. Un registro es una fila, toda una fila, la cual contiene un conjunto, ¿ya? Y claro, cada dato le pertenece a una columna, ¿no? Y en conjunto conforma la fila, ¿no? El registro, la tuba. Muy bien. ¿Cuál es la instrucción SQL Server? ¿Cuál es la instrucción, perdón, en SQL, ya, que usamos, dicho sea de paso, en SQL Server, para insertar datos, para ingresar datos en una tabla? ¿Cuál es ese comando? ¿Cuál es esa instrucción? Insert into. Perfecto, muy bien. ¿Cuál es la instrucción para eliminar los registros de una tabla? Lo hicimos en el ejemplo anterior. Delete. Así es, delete, ¿ya? Se escribe delete. Ajá, delete. Entonces, el insert para insertar datos, para agregar registros, no se olvide, ¿ya? Update para actualizar. ¿Actualizar qué? Registros, muy bien. Delete para eliminar. Por favor, no se olviden, no. Un campo. Y el select. Seleccionar. Para seleccionar datos. La consulta, ¿no? Para seleccionar qué cosa, campos y registros. Para hacer una consulta. Claro, no es para hacer un query. Una consulta. Es decir, select from y ya está consultando los datos de toda esa tabla, ¿no? Select from departamento, select from distrito, no sé. Puedes usar un inner join, puedes usar un left join, un right join, un cross join, y en fin, todos los joins previos por aquí. Estos son los comandos básicos, estos son los comandos principales que debemos de ver en SQL. Sí, esto es la base, ¿ya? Ok, vamos a ver rápidamente entonces cuáles las instrucciones que debemos conocer para realizar una consulta de datos. Pues primero, el select. El select se utiliza básicamente para poder seleccionar los campos o registros de una o varias tablas. No solamente es de una, puede ser de un conjunto de tablas. El where, la instrucción where se utiliza básicamente para realizar condiciones. Tú quieres crear una condición de datos, pues utiliza un where. La instrucción group by se utiliza para crear básicamente hacer una agrupación de registros. Cuando tú quieres agrupar registros dentro de una consulta, utilizas el group by. El having se utiliza para poder crear una condición que satisfaga a una selección de registros. Profesor, ¿el having es parecido al where? Parecido. Ya haremos también un ejemplo para que se pueda ver qué tipo de información puede mostrar a través del having. El order by se utiliza para ordenar los registros de una consulta. Tú puedes ordenar los registros por 2, 3, 4 campos. Sí, se puede hacer incluso toda una jerarquía en la ordenación de datos. Ojo con ese detalle. Y existen los operadores de comparación, como por ejemplo el like, el between, el and, el or, son algunos operadores que existen en SQL Server. Cuando hablamos de operadores de comparación, tenemos básicamente el like y el between, son operadores de comparación, al igual que el int. ¿Ya? A ver, lo voy a apuntar en el chat, ¿ya? Operadores de comparación.
¿ya? Operadores de comparación en SQL, ¿cuáles son? Pues tenemos 1, like, 2, between, ¿ya? Tenemos el between y tenemos también, en este caso, el in, porque me decide hacer una comparación, ¿ya? Son los operadores de comparación. Muy bien, vamos a ver entonces qué cosa es la sentencia select. La instrucción select hemos dicho que es la que nos permite realizar una consulta de datos, sí, efectivamente, y como tal también tiene una sintaxis, y es importante que nosotros logremos identificar cuál es la estructura que tiene un select. Pues el formato de la sentencia select básicamente es select, puedes colocar tú aquí la instrucción all o la instrucción distinct cuando quieres seleccionar, por ejemplo, datos distintos, all cuando queremos seleccionar todos los registros, que también nosotros lo hacemos a través del uso del asterisco. El asterisco es el operador que nosotros utilizamos cuando queremos ver toda la estructura de la tabla, tanto columnas como filas. De otra manera también podríamos seleccionar ciertos campos dentro de la consulta y esto lo podemos hacer simplemente indicando el nombre de cada columna de dicha tabla de la cual queremos extraer su información. El from se utiliza para indicar de qué tabla o de qué vista de datos. Profesor, ¿vista de datos? Sí, una vista de datos es una tabla también que se crea en SQL Server y ya lo vamos a ir viendo más adelante cuando nos toque ver el tema de vistas. Así que no se preocupen que también lo vamos a visualizar. El where se utiliza para establecer una condición cuando nosotros queremos crear una condición dentro de la consulta. Por ejemplo, quiero ver todos aquellos clientes que viven en Breña. Entonces ahí tengo una condición. Tengo un where donde el código postal sea igual al código postal de Breña. Puedo condicionar por código postal como que también puedo condicionar por el nombre del distrito. Así que ahí no hay problema, también es posible. Luego tenemos el group by, que también puede estar dentro de la instrucción select, y ese es el orden. Lo que ustedes ven aquí, ese es el orden, que generalmente estos comandos pueden ir acompañados dentro de la consulta. Viene el select, vienen las columnas, viene el from, indicamos de qué tabla o tablas queremos hacer la extracción de datos. Indicamos el where, si es que hubiera alguna condición. Profesor, me puede decir ahí campos. Yo puedo tener dos condiciones dentro de una misma consulta. Sí, puedes tener 1, 2, 3, 4, 5, N condiciones. Depende de qué tipo de información quieras mostrar. Por ejemplo, yo quiero mostrar todos aquellos empleados que sean varones, que trabajen únicamente en el área de sistemas o en el área de contabilidad, que perciban un sueldo no menor a 2.000 soles y no mayor a 4.000 soles, y que hayan ingresado a trabajar en empresa entre los años 2018 y 2020, por decir. Tengo varias condiciones que crear dentro de esa consulta de datos. Ya haremos algún ejemplo de esa naturaleza para que se entienda. Luego tenemos también el having, que es para establecer una condición que también puede estar dentro de la consulta. El order by básicamente se utiliza para seleccionar, en este caso, los campos, ¿no? En este caso, indicar qué columnas son las que vamos a mostrar en nuestra consulta. Y adicionalmente existen dos palabras reservadas como es el alt y el distinct. El alt indica que queremos seleccionar todos los valores. Es el valor por defecto y no suele especificarse casi nunca. El distinct indica que queremos seleccionar solo los valores que sean distintos. Pueden haber valores repetidos y pueden haber valores que no sean repetidos. Entonces, si yo quiero mostrar únicamente aquellos registros que son distintos, que no se repiten entre sí, puedo usar esta instrucción, que también se utiliza para hacer una consulta de datos. ¿Ok? Bien. A ver, en el caso del from, el from básicamente se utiliza para indicar, ¿no?, de qué tabla o de qué tablas queremos realizar nuestra extracción de datos. Se utiliza más que todo para hacer la recuperación de los datos. En el caso que exista más de una tabla, se denomina la consulta una consulta combinada o una consulta multitabla, y para eso debemos hacer uso de la instrucción join. En las consultas combinadas es necesario aplicar una condición de combinación a través de la cláusula where. El where se utiliza para establecer una condición, ¿no? Y esto indica, pues, que los registros que se deben de mostrar deben de cumplir con la condición que nosotros hayamos especificado dentro de la consulta de datos. Y para esto debemos admitir, podemos admitir incluso en nuestra sintaxis ciertos valores lógicos como es el AND y como es el OR.
El group by. En el caso del group by se especifica, básicamente se utiliza para poder hacer una agrupación de los datos, siempre y cuando se utilicen una combinación de funciones agregadas. Profesor, ¿eso de funciones agregadas existe en SQL? Sí. Tienes el sum, tienes el max, tienes el min, tienes el ABG, tienes también el com, son funciones de agregación. Cuando uno utiliza una función de agregación, tiene que usar un group by. También lo vamos a ir revisando en las siguientes sesiones. En el caso del having, el having especifica una condición que debe de cumplirse para los datos. Especifica si una condición que debe de cumplirse para que los datos sean devueltos en dicha consulta. Su funcionamiento es similar a la de un where. Por eso te decía yo que el having es casi similar a un where, pero es aplicado al conjunto de resultados devueltos por una consulta. Debe de aplicarse juntos con el group by y la condición debe estar referida a los campos contenidos en él. En el caso del order by presenta el resultado ordenado de las columnas indicadas. El orden puede ser ascendente, o sea, la información se puede ordenar de forma ascendente, en as, o descendente a través del uso de la palabra des, D-E-S-C, des. Es un ordenamiento descendente. Descendente significa en este caso de mayor a menor, y ascendente de menor a mayor, ¿ya? Son básicamente los tipos de ordenación. Bien, existe operadores de comparación, operadores de selección, también se le llama, sí, lo que te comentaba yo en el chat hace un momento, ¿no? Tenemos el like, tenemos el int y tenemos el bit. ¿Qué significa el like? El like es como hacer referencia a una igualdad, por así decirlo. El int se utiliza como or múltiple y el between significa entre, cuando yo tengo que comparar dos valores numéricos que están entre un rango. Para no poner mayor igual a tal número y menor igual a tal número, utilizo un between y con eso también voy a poder mostrar la información según lo que quiera yo mostrar en la consulta de datos. ¿Qué nos dice la instrucción like? El like nos dice lo siguiente. A ver, dice... El operador like se utiliza para buscar una cadena en particular dentro de un campo con valores de texto. Con la instrucción like se buscará los registros cuyo nombre comienza con una palabra en particular o contiene un texto determinado. Para hacer este tipo de consultas también podemos utilizar el porcentaje. Lo que yo te decía, ¿no? Cuando aplicábamos constraints, restricciones, utilicen el porcentaje. Para indicar básicamente que es un comodín, o en cualquier texto en el que pueda aparecer en el campo, ¿no? Su sintaxis predeterminada es la siguiente. Digo, select, ¿no? El campo 1, campo 2, campo 3, ¿no? N campos, puedo seleccionar varios campos. From, coloco el nombre de la tabla. Where, y aquí establezco la conexión. Y aquí en el where hago referencia al campo que quiero condicionar, al campo que estoy, en este caso, condicionando, y para poder colocar el valor que es de tipo string, que es de tipo cadena, porque básicamente su sintaxis me dice que se utiliza para buscar cadenas, entonces utilizo yo el like. Digo where, campo, like, y luego coloco el valor que en este caso quiero comparar, que quiero condicionar. ¿Estamos? Entonces ahí tenemos el operador like. Bien, aquí tenemos un ejemplo, dice listar a los empleados cuyo apellido comienza con la letra R, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos apellido Rubio Cuestas, Rodríguez Cáceres, ¿no? Y acá me dice, ¿y cómo de toda esta información, de todos los clientes, probablemente, o en este caso, perdón, empleados, todos los empleados que tenemos, de repente quiero mostrar solamente aquellos que empiezan con la letra R? Entonces digo, select asterisco from, nombre de la tabla se llama empleados, where, la condición, ¿cuál es el campo? El campo es apellidos, like, y mira, aquí coloco el carácter que quiero buscar, ¿no? En este caso quiero que empiecen los empleados, sus apellidos empiecen con R, son los únicos que me interesan ver, entonces coloco R. Como yo no sé qué otro carácter viene después, utilizamos el comodín, en este caso el porcentaje, porque es el porcentaje el que va a permitir autocompletar, autofiltrar el resto de caracteres que viene después de ese carácter que yo estoy tratando de comparar en la consulta de datos. Ojo con ese detalle. En el siguiente ejemplo me dice listar a todos aquellos empleados cuyo apellido termina en N.
En este caso tenemos, ¿no? Jiménez Clarín, termina en N, y Calvo Sisman, que también termina en N. Entonces acá quieren ver al revés, ¿no? Acá la pregunta es, ya no los que inician, sino los que terminan. Pero, profesor, yo no sé qué caracteres hay al inicio. Entonces tienes que utilizar el comodín del porcentaje. Su sintaxis sería select asterisco from, nombre de la tabla, empleados, where, donde los apellidos, like, en este caso porcentaje, coloco y luego el carácter, ¿no? Estoy haciendo acá una comparación donde los apellidos, en este caso, terminen, ¿no? Con el carácter de la N. Y utilizo el porcentaje para hacer esa búsqueda, ¿no? Dentro de la sintaxis. El int. En el caso del int, el int se utiliza cuando queremos una consulta, queremos realizar una consulta sobre una tabla, pero queremos filtrar una serie de valores, queremos hacer una serie de comparaciones. Solo en ese caso, lo que yo tendría que hacer es utilizar el operador int. Y la sintaxis sería, pues, select, ¿no? El nombre de la tabla, en este caso, en el select coloco los campos, coloco el nombre de la tabla, utilizo el where como condición, coloco el campo que yo quiero condicionar y luego coloco el int. Y en el int, pues, voy colocando cada uno de los valores que yo quiero comparar. Entonces, en conclusión, el int sirve como en este caso, operador de comparación. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y luego tenemos el between, ¿ya? El between se utiliza básicamente cuando queremos seleccionar un conjunto de registros, un conjunto de filas, pero donde tenemos un rango a evaluar. Si yo quiero evaluar un rango de datos, entonces, por ejemplo, tengo dos fechas, ¿no? Quiero comparar registros donde se cumple esa condición en función de esas dos fechas, entonces yo lo que tengo que hacer aquí es utilizar el between, ¿no? Acá me dice mostrar en la siguiente consulta, ¿no? Usando la tabla personas, donde la fecha de nacimiento esté entre el 1 de enero del año 1981 y el 31 de diciembre de 1990. Digo select asterisco from, si en este caso tienen todos los campos de la tabla persona, where, donde el campo nacimiento, así le han puesto, así se llama, de repente en nuestro caso sería FECNAC, fecha de nacimiento, between, y mira, aquí tú colocas la fecha que tú quieres filtrar. Fecha inicial and fecha final. De repente queremos mostrar a todas aquellas personas cuyo sueldo esté entre 1.000 y 5.000 soles. Entonces ponemos between 1.000 and 5.000. Cuando son valores numéricos, jóvenes, no coloquen apóstrofe. Solamente va entre apóstrofes aquellos valores que son de tipo string, que son de tipo cadenas de texto. ¿Ya? Importante, por favor, ese detalle. Cuando uno va a hacer una consulta de este tipo. No sé, jóvenes, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? ¿Estamos claros? Una, profe. Ya, ok, entonces eso ha sido un poco la parte teórica del tema de consultas de datos. Ya en la siguiente actividad haremos full ejemplos del tema de consulta de datos y una introducción previa, creo yo, ya a lo que es procedimientos almacenados. Bien, jóvenes, muchas gracias por su atención. Eso sería todo de mi parte y nos vemos en la siguiente clase, que en este caso sería la próxima semana. Bien, nos vemos, cuídense. Gracias. Ya, hasta luego. Cuídese, profe. Cuídense. Nos vemos, profe. No se olviden las tareas, por favor, de entregar. ¿Ya? Bien. Ya. Nos vemos. Chao, chao.